Bueno, arranquemos de una vez con esta exploración. Hoy vamos a analizar un texto antiquísimo, pero que, créanlo o no, provocó uno de los cambios de paradigma más profundos en la historia del pensamiento humano cuando hablamos de justicia y agencia individual. Nos metemos de lleno en el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Durante siglos, las sociedades funcionaban bajo la idea de que el destino de una persona estaba amarrado irremediablemente a su linaje familiar. Pero este documento irrumpe de la nada para destruir esa idea y establecer una forma de pensar que sigue siendo la base de nuestra comprensión moderna de la responsabilidad. Nuestra hoja de ruta para este análisis es bastante clara. Pasaremos rápidamente por el famoso refrán de las uvas, el nuevo paradigma moral, un caso de 3 generaciones a prueba, el peso del presente, un debate sobre la justicia y cerraremos con un corazón y espíritu nuevos. Así que vamos al grano. Primera sección, el refrán de las uvas, el antiguo meme viral de la condena generacional. Para captar de verdad el peso de este texto, primero debemos entender la mentalidad de aquella época, que funcionaba casi como una idea viral que paralizaba a toda la sociedad. Fíjense en este refrán agrícola que la gente repetía sin parar en aquel entonces. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, básicamente, si los antepasados de alguien cometían un crimen o un error grave, la factura la pagaban inevitablemente los descendientes, literalmente una creencia que paralizaba a cualquiera. Imaginemos vivir pensando que no importa el esfuerzo que hagamos con nuestras vidas, si la familia tiene un pasado oscuro, el futuro ya está condenado desde el día 1. El elefante en la habitación aquí es el concepto de la culpa heredada. Y esto es un problema enorme porque crea una mentalidad de víctima absoluta. O sea, ¿para qué esforzarnos en hacer las cosas bien si el juego ya está arreglado en nuestra contra por lo que hicieron los abuelos? Bueno, justo aquí es donde el texto se planta y se prepara para desmantelar esta creencia por completo. Lo que nos lleva a nuestra segunda parte. El nuevo paradigma moral, cortando el lazo generacional. Justo cuando esa sensación de fatalidad parecía no tener arreglo, el manuscrito lanza un salvavidas que cambia todas las reglas. Escuchen esta declaración porque es una tesis que sacude los cimientos. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una declaración de independencia moral en toda regla. Al afirmar que cada vida le pertenece a lo divino de forma totalmente individual, se corta de raíz esa cadena de culpa. Se acabaron los intermediarios. Cada quien responde por sí mismo. Pasamos a la tercera sección. 3 generaciones a prueba. El caso de estudio definitivo. Porque claro, el texto no se iba a quedar solo en pura teoría abstracta. Construyen un argumento legal increíblemente detallado, usando como caso hipotético a 3 miembros de una misma familia a lo largo del tiempo. Empezamos con la primera generación, a quien llamaremos el justo. Miren el historial de este hombre. Ejecuta verdadera justicia, pasa de largo con la idolatría, tiene una ética financiera impecable, nada de usura y devuelve las prendas a los deudores y además es súper activo en la caridad, dándole pan al hambriento y vistiendo al desnudo. El texto es clarísimo aquí. Por apegarse a estas normas, este hombre vivirá. Su propia rectitud es su garantía. Pero aquí es donde la trama se pone buena e ilustra el conflicto central. ¿Qué pasa si este padre tan ejemplar tiene un hijo que hace exactamente lo opuesto? Este hijo, a quien llaman el impío, decide robar, oprimir al pobre, derramar sangre y cobrar usura. Literalmente rechaza todo el camino moral y hace lo que su padre evitaba a toda costa. Y el texto nos lanza la gran pregunta, convirtiendo todo este asunto en una especie de debate judicial en vivo. ¿Vivirá este hijo? O mejor dicho, ¿podrá escudarse detrás de la impecable reputación de su papá? La respuesta no se hace esperar y es tajante. No vivirá. Su sangre será sobre él. El hijo es evaluado única y exclusivamente por sus propios actos. Resulta que la rectitud del padre no es una especie de paraguas mágico que salva a nadie de las consecuencias de las propias malas decisiones. Ahora veamos cómo cierra el ciclo con la tercera generación. Aparece el nieto. Este joven ve todos los desastres y pecados de su padre, pero en lugar de copiar ese patrón o tirarse al drama de la condena familiar, elige un camino distinto. Actúa con justicia, no oprime a nadie, ayuda al hambriento. ¿Y qué pasa con él? El texto asegura que vivirá. Este nieto rompe la cadena. Con este cuadro queda demostrado sin lugar a duda que la culpa generacional es un mito absoluto. El destino moral no se hereda, se elige. Llegamos a la sección 4, el peso del presente, el giro inesperado del tiempo individual. Porque si creíamos que la genialidad del texto terminaba ahí, prepárense, hay un giro brillante. La responsabilidad no solo se aísla de generación en generación, sino que se aísla dentro de la misma línea de tiempo de una sola persona. Miren la simetría perfecta de esta lógica. Si alguien que lleva una vida impía decide un día frenar,
dar la vuelta y empezar a actuar con justicia, el texto promete que su pasado oscuro queda borrado del registro, vivirá. Pero ojo, que aplica igual para el otro lado. Si alguien intachable decide de repente abandonar su rectitud y dedicarse a hacer el mal, sus buenas obras del pasado no lo van a salvar, morirá. Ni las medallas de ayer ni los peores errores de ayer definen el destino de nadie. Al final del día, todo se reduce a quién decidimos ser exactamente hoy. Avanzamos a la quinta parte, la justicia a debate, la humanidad desafiando la regla divina. Como era de esperarse, un cambio de reglas tan monumental no iba a ser aceptado sin causar resistencia. De hecho, los versículos que siguen nos muestran un choque filosófico de frente, donde la lógica humana pelea contra esta nueva regla. La casa de Israel se queja amargamente y lanza esta acusación audaz: no es recto el camino del Señor. A nosotros como humanos a veces nos cuesta procesar un sistema tan radicalmente anclado en el presente. Seguro pensaban, ¿cómo va a ser justo que toda una vida de buenas obras se borre por un error reciente? ¿O que una vida entera de maldad sea perdonada por un cambio de última hora? Pero escuchen el contraargumento divino, porque es el punto crucial. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Es la defensa implacable de la equidad pura. Evaluar a cada individuo estrictamente por sus acciones en este preciso instante, libre del peso de sus antepasados y libre de su propio equipaje del pasado. Es el nivel más alto de justicia imaginable. Es, de hecho, la afirmación máxima del libre albedrío. Y así llegamos a nuestra última sección, un corazón y espíritu nuevos, el llamado a la renovación interna. Una vez que el texto deja claras y defendidas las nuevas reglas, cambia de tono drásticamente. Pasamos de estar en un frío tribunal escuchando un dictamen a un llamado urgente, casi emocional, a transformarnos. Nos da 3 pasos súper prácticos y claros para evitar la ruina moral. Primero, una decisión consciente de dar la vuelta, de convertirse y apartarse de todas las transgresiones. Segundo, un acto de limpieza, echar fuera esos malos hábitos o pecados acumulados. Y el tercero, que es el más profundo de todos, hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No estamos hablando de un simple cambio de comportamiento superficial. Esto requiere una reconfiguración total desde adentro, desde nuestras intenciones más íntimas. Porque al final de cuentas, toda esta compleja arquitectura legal y teológica aterriza en una motivación preciosa. Porque no quiero la muerte del que muere, convertíos, pues, y viviréis. El objetivo de este sistema jamás fue buscar una excusa para atrapar y castigar a la gente. Al contrario, la meta suprema de esta justicia es la preservación de la vida, dejando siempre una vía de escape, una puerta abierta a través de la transformación personal. Y para concluir nuestro recorrido analítico de hoy, vale la pena detenernos un segundo a pensar en la inmensa libertad que nos regala este texto antiguo. Si el meme de las uvas agrias está muerto, si la culpa de otros no nos etiqueta, y si nuestro propio pasado tampoco tiene la última palabra, entonces todo el poder absoluto reside aquí, en el momento presente. Si el historial de ayer no asegura el resultado de mañana, la gran pregunta que queda flotando en el aire es, con esa libertad en las manos, ¿qué elecciones tomaremos exactamente en este momento?